bendiga a todos. Los amo, los extraño. Les envío un abrazo, un beso fuerte. Me gozo, me da alegría estar aquí con ustedes hoy. Les confieso que todo esto de la cámara, todo esto de grabarme yo misma, bien difícil. Yo los felicito a ustedes están hechos unos profesionales. He visto los videos, he visto los jóvenes soltándose, están en YouTube, sí, están hechos unos profesionales y los felicito. Para mí es bien difícil, me grabé como 15 veces, sin exagerar, como 15 veces antes de grabar que ustedes están viendo, para asegurarme que lo estoy haciendo correctamente, que estoy siendo yo y no algo más, ¿verdad? Tratando de ser yo misma mientras hago esto. Bien difícil para mí, pero estoy feliz de hacerlo. En verdad los extraño, los amo, me gozo estar con ustedes. Quiero felicitar a las madres. Feliz Día de las Madres, ¿ok? Feliz Día de las Madres. Y nada, estoy feliz de estar con ustedes. Y muy orgullosa de la iglesia que amo, de la iglesia que salí, por todo el trabajo que ustedes están haciendo en medio de esta situación, con las dificultades, y aún así están haciendo lo que el Señor les ha mandado a hacer. Así que estoy muy orgullosa de decir que salí de la iglesia cristiana, seguidores de Cristo. Los amo un montón. Queremos comenzar haciendo una oración antes de leer la palabra, así que vamos a orar en esta hora. Te adoramos, Señor. Te exaltamos a ti, Padre Celestial, porque reconocemos que tú eres digno de alabanza, digno de adoración, Señor. Te exaltamos, Padre Celestial. Te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Te damos gracias por cada bendición que tú derramas sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por cada vida que pueda ver este mensaje, este video, Señor. Que tu presencia se haga sentir alrededor de ellos, Señor. Que no sea solo una simple predicación o solamente un video, sino que tu presencia, Señor, pueda estar alrededor de ellos y tu palabra les pueda ser ministrada, Señor. Sus corazones se han abierto a tu palabra, y que esta palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo de ellos, no solamente escucharla, sino que puedan ponerla por práctica, Padre Celestial, y que tu presencia se glorifique en sus acciones, Señor, en lo que ellos dicen, en lo que ellos hacen, Padre Celestial, en las decisiones que ellos toman, poderoso Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Te damos gracias por cada una de las madres en este día, Señor. Te damos gracias por ellas, Señor, porque son seres especiales, Padre Celestial, a los cuales tú le has dado dones especiales y específicos, Señor, y estamos agradecidos porque están en nuestras vidas, Padre Celestial. Te damos gracias por cada una de ellas. Te pedimos que les dirija, les bendiga, Señor, y que esta palabra pueda ser de ayuda y de bendición para cada una de ellas. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a la porción bíblica de hoy, la cual se encuentra en Salmos 16, 7. La versión que yo voy a leer es la traducción lenguaje actual, así que va a sonar un poco diferente, pero es el mismo mensaje. La palabra del Señor dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. El mensaje de hoy se titula El consejo del Señor. Cuando yo meditaba, ¿verdad?, y pensaba en qué mensaje yo podía compartir con las madres que edificara su vida, pues vino a mi mente esto: el consejo del Señor, ¿verdad? Hace un tiempito atrás yo me encontraba, ¿verdad?, con gente que yo amo, gente que yo admiro con todo mi corazón, con toda mi fuerza, gente llena del Espíritu Santo, de su presencia, de su palabra, gente que se deja dirigir por la presencia de Dios en su vida, ¿verdad? Y estábamos hablando y yo expuse una preocupación que yo tenía
Y al yo exponer mi preocupación, pues me ofrecieron un consejo. Me ofrecieron un consejo. Ahora, dentro de mí, yo sentía que el consejo no era correcto. No era correcto. Y estos son personas, no es cualquiera, son personas llenas de la presencia del Señor, sabias, dirigidas por el Espíritu, llenas de su palabra, ¿verdad? Pero no me parecía correcto el consejo. Y cuando yo me fui de ese lugar, iba meditando y yo le decía al Señor, ¿qué yo voy a hacer? Porque no creo que yo debería seguir ese consejo. Y cuando estaba meditando en eso, tomé la decisión que iba entonces a meterme en la palabra del Señor, iba a buscar cuál era el consejo del Señor, qué significaba el consejo del Señor, ¿verdad? Porque yo entendía que necesitaba que Él me aconsejara en esta situación, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que nos pueden aconsejar muy bien, que nos pueden dar dirección en medio de situaciones difíciles o en medio de algo que nosotros pensemos que nosotros no podemos solucionar o en ese momento no vemos la solución, ¿verdad? No es que vamos a cerrar nuestros oídos a los que están a nuestro alrededor y decir, no, nadie me puede aconsejar, solamente Dios, porque Dios pone a nuestro alrededor gente sabia que nos pueda aconsejar bien. Lo que el Señor me enseñó es que aunque hay mucha gente a nuestro alrededor que nos ama y que nosotros amamos y que nos pueden aconsejar bien, el consejo, la base o la raíz del buen consejo proviene de Dios. Así que nosotros se supone que vayamos donde Él primeramente, ¿ves? Y es nuestra responsabilidad ir a su presencia y pedirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en esta situación? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Verdad? Porque en ocasiones nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo nos va a decir, no sigas el consejo de esta persona, no necesariamente porque sea malo, sino porque no es el que yo quiero que tú escuches. No sigas el consejo de esta persona, no porque lo que te está diciendo es incorrecto, sino porque el consejo que proviene de mí va a ser mejor que el que esta persona te está dando. ¿Bien? Así que nosotros tenemos que estar bien atentos a la voz del Espíritu Santo cuando nos dice, escucha, porque es lo que tú necesitas escuchar. Y cuando el Espíritu Santo nos dice, es bueno, pero yo tengo uno mejor, vete a mi presencia, enciérrate y escucha mi voz directamente. Porque es nuestra responsabilidad buscar el buen consejo. Es nuestra responsabilidad ir delante de la presencia del Señor y pedirle que nos aconseje. Esa es nuestra responsabilidad. Él va a hacer su parte. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. Ahora, después que entendí que debía buscar el consejo de Dios en esta situación en particular, pues aprendí algo inesperado, ¿verdad? Y es que en cuanto al consejo del Señor, cuando nosotros vamos a la palabra y buscamos lo que es consejero, en su original, lo que es un consejo, en su original, en el original que se escribió, ¿verdad? Esa palabra, nos damos cuenta que me di cuenta que tiene un significado más amplio, mucho más grande de lo que yo pensaba, porque a veces nosotros escuchamos términos, escuchamos palabras y pensamos que sabemos lo que es, pero cuando nosotros vamos a la definición de esa palabra, entendemos que el concepto es mucho más grande de lo que nosotros pensábamos. Y ese concepto, esa definición, nos ayuda a entender mucho mejor lo que el Señor está dando, lo que el Señor está diciendo. Así que cuando nosotros vamos a ver qué es el consejo del Señor, pues debemos ir primero a la palabra, debemos verlo en el original. Y esa palabra, consejero, dentro del original tenía muchos significados, pero yo hoy me quiero enfocar solamente en 3. Lo primero que nosotros observamos cuando vamos a la palabra en su original es que uno de los significados tiene es plan, ¿verdad? Y eso a mí me sorprendió
que la palabra consejero en su original significara plan. Pero cuando nosotros miramos el carácter de Dios, nos damos cuenta que tiene sentido perfectamente. Porque nosotros sabemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y entonces ahí nosotros entendemos que el consejo del Señor está basado en un plan trazado para cumplir su propósito en nosotros. Y que lo correcto es que cuando nosotros estamos tomando decisiones, debemos ir a su presencia porque ya Él tiene el plan trazado. Él sabe qué rutas nosotros debemos de tomar en todas las interrogantes que nos encontramos en nuestras vidas. Él sabe qué es lo que debemos hacer. Él ya ha calculado las ganancias, las pérdidas. Él sabe las decisiones que nosotros podemos tomar que nos van a quitar. Nos van a quitar. Él sabe las decisiones que podemos tomar que van a añadir valor a nuestras vidas y van a edificar nuestras vidas y nuestra familia y nos van a llevar por el camino que Él ha trazado para nosotros, para que lo que Él ha separado y su propósito en nuestras vidas sea cumplido. Así que cuando nosotros vemos que la palabra consejero significa plan, una de sus significados es plan, pues tiene sentido, ¿ves? Que vayamos al que tiene los planos, que es el Dios Todopoderoso, el que ya lo sabe todo. Así que cuando nosotros vamos a tomar una decisión, debemos ir donde el Señor, el buen consejero, el que ya tiene todas las estrategias que nosotros necesitamos en cualquier cosa que se nos vaya a presentar en la vida, ¿sí? En la vida. Ahora, el segundo significado que tiene la palabra consejero en su original es prudencia. Prudencia. Y cuando nosotros vamos a esa palabra y tratamos de buscar el significado, nos damos cuenta que es sinónimo de dominio propio, que significa reflexionar antes de hablar o antes de actuar, y también pues nos damos cuenta que tiene sentido que la palabra consejero esté atada a la prudencia. El hecho de que nosotros debamos de meditar, reflexionar antes de tomar decisiones. Antes de tomar decisiones nos dice que una de las cosas que nosotros debemos de hacer es ir donde el consejero, es ir donde el Señor y decirle: Señor, yo necesito que tú me aconsejes en esto, yo necesito que tú me ayudes con mis emociones, porque sabemos que cuando nosotros vamos a tomar decisiones en nuestras vidas, están envueltas nuestras emociones, están envueltos nuestros sentimientos, porque normalmente las decisiones que nosotros tenemos que tomar tienen que ver con nuestra familia, tienen que ver con nuestros esposos, tienen que ver con sus hijos, nietos, sobrinos, familia, abuelo, abuela, tíos. Y por eso las emociones y nuestros sentimientos están envueltas. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por los sentimientos, tendemos a cometer errores. Y es por eso que nosotros debemos ir donde el buen consejero, cuando estamos en duda, cuando necesitamos tomar una decisión, para que Él nos ayude con nuestras emociones. En la versión Dios habla hoy, el versículo que leímos de Salmo 16:7 dice así: bendeciré al Señor porque Él me guía y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Ese íntimo de mi ser da referencia a los sentimientos, a las emociones, a lo que hay dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser. Y nosotros necesitamos ser prudentes en cómo canalizamos todas esas emociones y todos esos sentimientos en cuanto a las decisiones que nosotros vamos a tomar, en cuanto a las decisiones que nosotros vamos a tomar. Por eso tiene sentido que cuando tú buscas la palabra consejero, una de sus definiciones sea prudencia, ¿ves? Sea prudencia, porque nosotros a veces cuando vamos a actuar, actuamos sin pensar y nos dejamos llevar de cómo nos sentimos en el momento y simplemente hacemos, porque sentimos que esto se tiene que resolver hoy ya y queremos resolverlo y lo hacemos.
y no pensamos, no analizamos, no buscamos el buen consejo del Señor, y nosotros necesitamos ese buen consejo, ¿verdad? En medio de esta crisis pueden haber madres que se están preguntando si cuando termine todo esto será sabio apuntar a los niños de nuevo en la escuela pública, o si deberían continuar con los servicios o la escuela online, buscarse una escuela que sea desde la casa. O sea, y son decisiones que a lo mejor están en la mente, y lo correcto es ir delante de la presencia del Señor y preguntarle qué puedo hacer, qué hago. O sea, en esta situación que estamos viviendo se han creado cosas nuevas, estamos experimentando cosas que no hemos experimentado antes, y yo estoy segura que muchas madres tienen muchas preocupaciones, muchas inquietudes, muchas preguntas, están tratando de buscar dirección de qué va a ser. No deje que las emociones tomen control de ti, ¿verdad? Sino que encuéntrate con el Señor, pregúntale qué debo hacer, qué es lo correcto, qué es lo que va a ser de bendición para mis hijos, qué es lo que va a ser de bendición para mi familia. ¿Ven? Debemos pensar que a veces nosotros decimos sin hablar, comenzamos a hablar y no paramos, y a veces decimos cosas que no deberíamos decir porque nos dejamos llevar por las emociones, y a veces tenemos cosas en la mente que llevan tiempo ahí dentro de la mente, y estás tratando de decidir si lo dice o no lo dice, y en un momento en el que las emociones estaban revolcadas, lo tiras sin saber, o sea, sin pensarlo, lo dices, y después que lo dijiste te das cuenta que no debiste haberlo dicho, que la mejor forma de lidiar con eso que estaba en tu mente y en tu corazón era resolverlo con Dios a solas, para tratar de resolverlo después con la persona de la mejor manera. ¿Ves? A veces, ¿verdad? En esta situación yo sé que es un poco difícil, y que las tensiones se vuelven, ¿verdad? Se vuelven bastante altas, y que quizás tú estás ahí y estás preocupado, o tienes tantas cosas en la mente porque no tienes trabajo, porque no sabes de dónde va a venir el dinero, porque tu esposo perdió el trabajo, porque tienes a los nenes todo el día en tu casa, y entonces ya se volvió que no es que ellos están en la escuela y después tú tienes tu tiempo y ellos regresan, sino que están todo el tiempo ahí, están requiriendo toda tu atención, y puede ser difícil, y las emociones están envueltas y todo está revuelto, y una cosa pequeñita hace que boom, tú explotes. Okay. Pon tus emociones, pon tus sentimientos en las manos del Señor. Pide al Señor que te dé dominio propio, que te ayude en medio de esta situación tan difícil, que te ayude en cómo decidir si lo dices, si no lo dices, y si lo vas a decir, decirlo de la manera correcta. ¿Ven? Por eso es que nosotros necesitamos prudencia, y por eso es que esa palabrita que jamás en la vida nos imaginaríamos que tendría que ver con un buen consejo, o el consejero está tan atado a lo que es ser un consejero y al consejo que el Señor nos da. Ahora, por último, a mí me sorprendió muchísimo que una palabra que describía al consejero en su original era acuerdo. Quizás al principio, cuando escuchamos plan, nos chocó, pero rápido pudimos atarlo. Y cuando escuchamos prudencia, también como que un poco sorprendente, pero podemos atarlo. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos de consejero a acuerdo? Para nosotros escuchar, recibir bendición del consejo de Dios, necesitamos ponernos de acuerdo con Él. Dios es el mejor consejero que tú puedas tener, como madre, como esposa, como hija, como joven, como adulto. Dios es el mejor consejero que tú puedas tener.
Pero para tú poder ser bendecida por el consejo de Dios, necesitas entrar en un acuerdo con Él. Tú me aconsejas y yo estoy de acuerdo en escucharte, en entender que ese es el consejo correcto y es el que yo voy a seguir. Nosotros tenemos que estar en acuerdo con Dios. Dios quiere aconsejarnos. Dios le encanta aconsejarnos, ¿verdad? Porque cuando Dios te ve, madre, mujer, hija, cuando Dios te ve, Dios ve un valor incalculable. ¿Ve? Los otros días escuchaba una canción que al principio, ¿verdad?, me gustó. La bajé y la escuchaba y me gustaba, hasta que escuché algo que me chocó dentro de la canción. Y es que un verso de la canción decía, porque todavía somos dignos de ser salvos. Y eso a mí me chocó, ¿verdad? Porque el decir que somos dignos significa que lo merecíamos. Que verdaderamente lo que Jesús hizo en la cruz nosotros lo merecíamos, pero la realidad es que nosotros no lo merecíamos. Si lo hemos tenido es por gracia, ¿verdad? Y me chocó tanto que ya yo no quiero escuchar la canción. Mispa me dañó. Cuando yo escucho una canción que teológicamente está mal, no puedo escucharla, ¿verdad? Y eso es un grave error. No es cualquier cosita el decir que nosotros lo merecemos la salvación. No es teológicamente correcto, no es de lo que se trata lo que hizo Jesús en la cruz, así que ya no puedo escuchar la canción. Pero me puso a pensar y la realidad es que nosotros tenemos un valor incalculable. Dios nos ve con gran valor, porque su palabra dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y el valor que nosotros tenemos no es necesariamente porque somos creados a su imagen y semejanza, es porque Él quiso crearnos a su imagen y su semejanza. Cuando Él te creó en su corazón, tú tenías tanto valor que quiso hacerte a su imagen y su semejanza. Él no tenía que hacerlo. Él hizo todo lo que nosotros vemos. La naturaleza es hermosa, los animales son hermosos. Y Él se votó con todo lo que hizo. Pero cuando fue a hacer al hombre, Él lo veía como un valor más grande. Y decidió hacerlo a su imagen y su semejanza. Y el valor que nosotros tenemos es por eso. Que un Dios tan grande y tan poderoso. Un Dios tan grande y tan poderoso haya querido hacernos a su imagen y a su semejanza, nos debe decir el valor tan grande que hay en el corazón de Dios. El valor que Dios nos pone es inmenso y nosotros no debemos pasar eso por alto. La razón por la cual nosotros debemos ponernos de acuerdo con Dios y escuchar su buen consejo es porque nosotros tenemos un valor inmenso para Él. Y porque tenemos un valor inmenso para Él, no porque lo merezcamos, sino porque así está en su corazón. Él nos va a aconsejar bien. Y todo lo que Él hace por nosotros es por nuestro bien. Así que yo les aconsejo esto, ¿verdad? Madre que me escucha, amiga, hija, caballero, todo lo que están escuchando. Tú has tomado decisiones en el pasado que a lo mejor no estás orgullosa de las decisiones que tú has tomado en el pasado. Y constantemente tu mente se está yendo, yo pude haber hecho esto de otra manera. Si yo hubiese hecho esto de esta manera, quizás mis hijos serían diferentes. Si yo hubiese tomado esta decisión, quizás ellos no estarían como están ahora. O estarían mejor, o estamos tan metidos en nuestra mente en las decisiones que hemos tomado en el pasado que no nos enfocamos en lo que estamos viviendo ahora. Ya no podemos solucionar las decisiones del pasado, pero ¿sabes qué? Dios no te está culpando por las decisiones del pasado. Quien te está culpando y quien está añadiendo vergüenza a tu vida o tratando de añadir vergüenza y culpa a tu mente y a tu corazón es el enemigo que te recuerda constantemente las decisiones del pasado, pero ya lo que pasó. Enfócate en ponerte hoy de acuerdo con Dios. Ponte hoy de acuerdo con Dios
de tomar las decisiones correctas porque estás siguiendo el consejo de Él. No el consejo de cualquiera, el consejo del Todopoderoso, del que creó todo lo que existe, la naturaleza, las naciones, los seres humanos, el que lo sostiene todo, porque si este mundo no se ha perdido por completo, es porque Dios lo sostiene. Nosotros vemos cosas a nuestro alrededor y vemos que las cosas están mal, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que si Dios no estuviera poniendo un freno en este mundo, esto estaría peor. La razón por la cual el mundo no se ha perdido por completo es porque Dios todavía tiene el control y el dominio sobre esta tierra, sobre la humanidad, y porque todavía hay un remanente, hay hijos que le sirven, que le aman, que le buscan. Él tiene el control de absolutamente todo. Aunque todo parezca que está fuera de control, Dios tiene el control. Dios sabe lo que está haciendo. Dios lo ve todo desde una imagen más amplia. Así que cuando estés en una situación que sientas que no puedes salir de ella, porque la realidad es que a veces nosotros miramos de afuera las situaciones de otras personas y pensamos, wow, tan fácil que es lo que ella está atravesando, podría solucionarlo tan fácilmente, pero nosotros no somos los que estamos en esa situación y por eso lo decimos. Pero para la persona que lo está atravesando es sumamente difícil. Quizás su mente está nublada, quizás no sabe cómo solucionarlo. Es el consejo del Señor. Es el consejo del Señor. No hay que buscar más nada, no hay que buscar en otro lugar. El consejo del Señor. Y en estos tiempos en los cuales estamos encerrados, y yo escuchaba los otros días a una predicadora que a mí me encanta cómo ella predica, porque es una persona que cuando predica se ve que vive una fe genuina, no es algo porque estoy frente a las cámaras, es que lo vivo. Y una de las cosas que ella decía era que cuando ella tenía los nenes de ella pequeñitos, ella no tenía mucho tiempo para nada. Todas sus energías, todas sus fuerzas eran para los niños, para el esposo, para lo que necesitaran. Y ella decía que se sentía mal porque no tenía mucho tiempo para estar en el devocional, orando, leyendo la palabra, y que una anciana le aconsejó y le dijo, ¿tú sabes qué? Haz lo que puedas con tu tiempo. Vas a tomar un versículo, uno nada más, escríbelo donde quieras, en la casa, y vas a meditar en ese versículo toda la semana, todos los días que lo veas. Y en los momentos pequeñitos simplemente encomiéndate al Señor, y en las cosas cotidianas mantén tu comunión con el Señor. Y eso fue lo que ella hizo, y ella decía que cuando abría sus ojos y estaba en la cama, lo que decía era, Señor, me encomiendo a ti. Aquí estoy porque tú sabes que cuando yo ponga mis pies en el piso, ya alguien va a necesitar algo de mí. Y ella dice que en ese periodo que fue tan difícil, era algo nuevo para ella, ella vio a Dios de una manera que no lo había visto antes. Y a lo mejor tú estás en esta situación, tu casa siempre está llena, no puedes estar sola, no tienes tu tiempo, los nenes acá, el esposo acá, los familiares acá, y no encuentras ese tiempo para conectarte con el Señor. Pues mira, busca un versículo, escríbelo donde sea, medita en él toda la semana. Antes de levantarte, encomiéndate al Señor y pídele que con todas las decisiones que se van a presentar en el día te ayude, porque la realidad es que nuestra vida está basada en decisiones y todos los días tomamos decisiones. Así que encomiéndate al Señor. Lo pequeño que puedas hacer es bueno, ¿verdad? Y si hay alguien que te dice que eres menos espiritual porque no pasas 2 horas orando en tu casa, porque pues los niños están alrededor y están pidiendo de ti, o porque no puedes estar haciendo tu devocional como lo hacía antes, ignóralos. Deja que Dios trabaje con ellos y tú enfócate en escuchar solamente del Señor, ¿ok? Hay cosas que nosotros simplemente debemos ignorarlas. Hay cosas que nos dicen que simplemente debemos dejarlas ir. Haz como Frozen y let it go. Y no lo escuches. Y simplemente enfócate en el Señor. Porque ¿sabes qué? Para esta predicadora, ese fue el consejo del Señor en ese tiempo. Y ese único versículo semanal
el mismo que leía todos los días por esa semana. Y ese corto periodo que cuando ella decía que cuando pensaba que iba a perder el control, se encerraba a un lado así, hacía una oración quizás de 1 minuto solamente, Señor, ayúdame, toma control de mis emociones. Todo eso le ayudó a ella. Así que escucha el consejo del Señor, porque el consejo del Señor es bueno. Y quiero terminar leyendo nuevamente ese versículo de Salmos 16:7. El Dios habla hoy. Bendeciré al Señor porque Él me guía y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque es una bendición tu palabra. Tu palabra nos enseña, nos alimenta, Padre, y nos ayuda a seguir caminando. Te pido, Espíritu Santo, por cada una de las madres, Señor, que están escuchando. Fortalécele, dale fuerza, Señor, y que de hoy en adelante ellas se levanten todos los días, Señor, encomendadas a ti, Padre Celestial, listas para escuchar tu voz en cada decisión que ellas tienen que tomar, Padre Celestial, listas para escuchar lo que tú has de decir, poderoso Dios, y que todos los días tengan presente que tú eres el mejor consejero que ellas puedan tener. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Fue para mí un placer estar con ustedes. Los amo, los amo, los amo. Espero que sea de bendición esta palabra. Dios les bendiga. En tu presencia, donde mi sol sea tu luz, donde te escuche en el silencio, donde estás tú.